¿qué empresa gana esa cantidad de dinero? Ninguno, solamente las AFPs. Entonces las AFPs son un negocio. Proyectos de leyes que presentan la congresista Tania Ramírez y otros proyectos de leyes que no tienen ni pies ni cabeza, como el Día del Chancho al Palo, etcétera. Pero no se adelantan con su trabajo y con la producción legislativa. Cecilia, gracias por tu tiempo. Gracias, Katiuska, gracias, Pedro, por el espacio. En realidad, este Congreso, que tiene muy poca aprobación Casi de la 5%. población, ha hecho, mira, esta reforma constitucional de la bicameralidad totalmente de espaldas a lo que la población ya dijo en un referéndum. Adicionalmente a eso está aprobando la reelección no de congresistas, o sea, pero sí de alcaldes, de gobernadores, y están haciendo lo que quieran. Y este bono a mí no me sorprende porque siempre han disfrazado los montos. Yo siempre he dicho, un congresista no gana 15.600 soles, un congresista bordea los 22.000, 23.000 soles, porque tu sueldo es 15.600, sobre ese te descuentan, tú recibes aproximadamente 11.000 y tantos, pero a la semana estás recibiendo una asignación de 7.000 más, luego tienes 2.000 adicional, tu semana de representación, y siempre estás recibiendo distintos abonos, y los trabajadores igual. Y es que en el Congreso hay algo así como un pacto, ¿no? Gana el congresista, pero ganan todos. Y esto es lo que estamos viendo ahorita, o sea, ganamos todos. Y es de por eso eso cuánto que le van a mochar, ¿no? Seguramente, porque seguramente de ahí es de donde mochan los sueldos. Y eso también se conoció, que la bonificación también va para el bolsillo de un congresista. Es que muchas de las bonificaciones van para los bolsillos de los congresistas. Con la figura de que va para el trabajador. Con la figura de que va para el trabajador. Lo hemos visto, ¿no? Con la congresista María Choin, que es hermana del otro Cordero. Congresista, que le decía, las bonificaciones nosotras las sacamos acaso para ustedes, Sí. nosotros las bonificaciones las sacamos para nosotros. Sí. Imagínate. Escandaloso, Imagínate. pero sigue legislando, sigue dentro del Congreso y ahí no pasó nada. Y no pasó nada. Es que no pasa nada en este Congreso. Y este Congreso es el que quiere hacer modificaciones importantes y que ha hecho modificaciones importantes desde eliminar las elecciones primarias, por ejemplo, el año pasado, reformas terribles en la ley universitaria, Junta Nacional de Justicia, y ahora bicameralidad y la reelección de los congresistas y posiblemente de alcaldes, gobernadores regionales. Conversamos con los analistas y nos decían, este Congreso no puede, pero este Congreso ha demostrado que otras instituciones lo respaldan inmediatamente. El TC lo respalda. Existe como un contubernio entre el Tribunal Constitucional elegido por el Congreso, el Ejecutivo, adicionalmente de una mano del Poder Judicial, que hace que se sostengan, porque si este Congreso cae, cae el Ejecutivo, porque ni el Ejecutivo ni el Congreso gozan de la aceptación de la población. Entonces existe un contubernio y como ellos están bastante de la mano, pueden hacer lo que quieran, porque la población es la única que puede. Hay un dicho que dice, el pueblo puede salvar al pueblo, pero el pueblo en este momento no tiene posibilidad de salvarse porque está peleando con los extorsionadores, está víctima del sicariato, no tiene plata para comer. Los padres de familia que tienen hijos en las universidades están viendo cómo los hijos no pueden terminar sus estudios universitarios, y es por eso que ven mucha esperanza en esto que vamos a hablar ahora, que es el retiro de la AFP. Claro, yo quiero cerrar un poco el tema del bono, porque en su oportunidad también hemos entrevistado a un dirigente del Citracom, y la que le preguntaba cuál es la justificación técnica, el criterio para cuantificar el monto. ¿Sobre qué base deciden que sean casi 10.000 soles? ¿Por qué no 1.000? ¿Por qué no 500? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 2.000 soles? ¿Por qué casi 10.000 soles? Bueno, decían que era una propuesta que habían lanzado. ¿No existe ningún control al respecto de esto? Solo. Recuerda que el poder legislativo es un poder que se regula solo. Sí, que pero cambia. nadie le puede hacer un control correspondiente de decir, no hay criterio técnico para este bono que están entregando, y entiendo que es por tercera vez. Es por tercera vez y además porque hay plata. Recuerda que la presidenta Boluarte, cuando le presentaron su primera moción de vacancia, inmediatamente transfirió un monto adicional de una ampliación de presupuesto. Entonces, y se cayó la vacancia. Exacto, se cayó la vacancia. Ahorita el Congreso tiene plata. Si no gasta esa plata hasta diciembre, ¿qué va a pasar con ese dinero? Va a retornar al Tesoro Público. Entonces, tienen que gastarlo de algún modo. A ver, ahora vamos a entrar de lleno en lo que la gente quiere, porque quiere saber cuándo voy a retirar mi dinero de las AFPs, y la Comisión de Presupuesto y Economía, que la tiene Fuerza Popular, porque en la repartición tiene las comisiones más importantes, nos pregunta cómo va el proceso
y al parecer va dilatado todavía. Claro, porque el presidente de la Comisión de Economía ha dicho claramente de que él no considera que sea oportuno ni necesario el tema del retiro y está hablando casi al mismo nivel o contrapared con el ministro de Economía que ahora ha salido y ha dicho orondo en defensa de las AFPs, porque parece el ministro de las AFPs a decir de que si aprueba el Congreso lo van a observar. Entonces, esto no se trata de defender el negocio de las AFPs, esto se trata de defender la economía de las familias. ¿Por qué? Si nosotros hemos sufrido de una crisis económica en la pandemia, no hemos tenido una recesión como la que hemos tenido, como la que estamos teniendo ahora, porque nadie ha querido decir de que la devolución de casi 73.000 millones de soles ha sido justamente la reactivación económica que al Perú le ha dado ese movimiento y esa dinámica económica. Nadie lo ha querido decir. Ningún economista ha querido decir que ese dinero ha salido y justamente ha generado esa dinámica económica. Sin embargo, lo que también argumentan es que no solamente van a desfinanciar el sistema pensionario, sino que también los aportantes, los trabajadores se van a quedar sin pensión y hay que garantizar un futuro digno. Claro, es lo que dicen siempre, ¿no? Ese es el cliché que han puesto. ¿Qué futuro digno podría ser para una persona recibir 179, 200 soles de pensión? Y te estoy hablando de una persona que tenga trabajo seguro por más de 20 años con más de 1.500 soles mensuales. Algo que en nuestro país no existe, Pedro. Dime, ¿qué trabajador tiene la certeza de que no va a cambiar de trabajo por 20 años y que va a ganar más del sueldo básico para que pueda aspirar a aportar 1.500 soles por 20 años para tener una pensión de 200 soles? Y si tiene la pensión de 200 soles y el señor que ha podido conseguir su pensión a los 65 años fallece a los 68, sus hijos van a quedarse sin pensión porque sus hijos ya son mayores de 18 años. Los únicos que podrían heredar serían sus padres. ¿Y sabes cuánto reciben sus padres? 14%. O sea, estamos hablando de ¿cuánto? 28 soles de pensión. O sea, es una pensión miserable. ¿Y sabes tú, Cecilia, cuántos trabajadores en estos momentos podrían estar alcanzando una pensión de solamente 150, 200 soles? Antes de la pandemia, la AFP tenía cerca de 7.2 millones de afiliados. Después de la pandemia y después de todo lo que ha hecho el gobierno por devolverle más esclavos a las AFPs, ahorita hay 9.5 millones de afiliados. Es decir, se ha incrementado. De estos 9.5 millones de afiliados, 5.1 tienen menos de una UIT en sus cuentas individuales de capitalización. Eso quiere decir que más de la mitad de afiliados del FP va a tener una pensión miserable. Y eso se alcanza a tener los 200, porque hay pensiones de 5 soles, de 10 soles, de 15 soles en el FP. Y no estamos engañándonos, Pedro. ¿Qué es lo que ha solucionado que ya no tengamos esas pensiones miserables? La ley que se sacó en el año 2015-2016, que fue impulsada incluso por Esther Capuñay, que fue la del 95.5%. Esta ley le dio la posibilidad a muchas personas que ya en la plenitud de su vida llegaran y se dieran cuenta, he logrado juntar 30.000 soles. Con 30.000 soles me vas a dar 180 soles de pensión. Esto es una miseria. Entonces mejor recupero mis 30.000 soles o recupero el 95.5%. La reforma que quiere impulsar este ministro, que quiere primero reforma, quiere volarse la ley de 95.5%. Eso es una aberración. Es una aberración a tantas luchas ganadas. Es una aberración a tanta lucha de tantas personas, de tantas organizaciones que han logrado darle un poco de forma a este sistema que se ha vuelto un negocio perfecto. Un negocio que viene ganando plata. Ellos han dicho que vamos a destrozar el sistema, que vamos a desfinanciar el sistema. ¿Cuánto ha ganado las AFPs en el 2022? Más de 450 millones. ¿Cuánto es su proyección de ganancia en el 2023? Más de 500 millones. ¿Qué empresa, Katiuska, gana cerca de 1,5 millones diario, de lunes a sábado? ¿Qué empresa gana esa cantidad de dinero? Ninguno, solamente las AFPs. Entonces, las AFPs son un negocio. Las AFPs no son un sistema que te brinda una rentabilidad. Ellos te dicen, nosotros tenemos la mejor rentabilidad. Es falso. ¿Tienes rentabilidad de cuánto? De 2 o de 3 meses. Y luego los otros 8 meses me sacas la mugre porque no generas rentabilidad para mí, pero tú sigues ganando. O sea, no existe una congruencia de que yo te pague comisión por administrar mi plata, me administres mal mi plata, yo pierda mis fondos y que tú sigas engordando. Y ellos dicen, no, pero en la reforma también nosotros queremos proponer de que exista una comisión que sea condicional a que yo te genere algún tipo de ganancia. Claro, pero lo propusimos antes.
¿Por qué no lo aceptabas antes? ¿Por qué ahora lo pones cuando quieres quitar el reja? ¿Por qué ahora lo pones cuando quieres quitar todos los beneficios que con luchas sociales a través de esta última década se han logrado, que ya son temas ganados? Es más, yo considero que el país ya debería olvidarse de las AFPs. Hasta un banco, sin tener tu dinero amarrado, te da mayor rentabilidad, te da un 8% permanente, no te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar, si lo pones a plazo fijo, no te dice, este mes te voy a dar 8%, el siguiente mes, bueno, pues nos fue mal, todo fue mal. Las AFPs se robaron la plata de la gente, porque no hay otra forma de decirlo. En el 2008, cuando hubo la recesión en Estados Unidos, que fue brutal, en el 2016, cuando hubo el impacto de la recesión económica de China, y en estos 2 años, Pedro, Katiuska, la mayoría de personas no estábamos atentos a ver cuánto teníamos en nuestro estado de cuenta. Entonces, después hubo un reporte donde la gente comenzaba a llamar y decir, ¿qué pasa? Que tengo menos dinero. Exacto, pero eso ya fue ahora último, ¿no? Ya cuando la gente se empezó a dar cuenta, y se empezó a dar cuenta porque hemos socializado la ley y porque esta radio ha sido, pues, digamos yo, ha sido la bendición para el país de que pueda comprarse tantas luchas sociales, de que podamos socializarlas, de que podamos tener tantas voces durante todo el día, durante todo el Perú, para que la gente entienda, ¿no? Para que la gente entienda que esa es su plata, que ese es su dinero, que tienen que estar atentos cuidando lo que es suyo. Así es. Lo que ha dicho el ministro de Economía, Alex Contreras, que al parecer se queda, porque no hay intenciones de censurarlo en el Congreso de la República, que está de acuerdo, ha cambiado un poco su versión, está de acuerdo con ese nuevo retiro, pero que sea focalizado. ¿Cómo podría ser un retiro focalizado? Que toda focalizado? la vida ellos han dicho, ellos dicen siempre, desde que yo estaba en el Congreso, ellos dicen, vamos a focalizar, y te meten el cuento, ¿no? Porque si haces un retiro masivo va a ser para los que más tienen y no para los que menos tienen. Miren, acá vamos a poner las cosas en claro. El que tiene AFP en el Perú es una persona que no se está muriendo de hambre, que al menos tiene un trabajo, porque la gran mayoría de peruanos, de cada 10 peruanos, solamente 3 pueden decir de que tienen el lujo de tener AFP. Los otros 7 trabajan en la informalidad. Jamás han tenido ni AFP ni ONP. Entonces, que no nos vengan a decir que esto va a ser solo para los más ricos y los que menos tienen. El que tiene AFP al menos tiene un trabajo, pero no tienen un trabajo remunerado de 10.000, de 15.000, de 20.000 soles. Tienen trabajos remunerados de 2.500 para abajo, y la gran mayoría de peruanos de 1.025 soles, que es el sueldo básico. Él considera que solo los que están desempleados deberían tener acceso a retirar su dinero. Y los que ganamos sueldo básico, Katiuska, y que estamos en este momento, por ejemplo, le contaba a Pedro, tú tienes tu negocio, ya no vendes lo mismo, estás a punto de cerrar la bodega, necesitas una inyección económica. Y el Reactiva no te va a dar ni un sol. No te va a dar un sol a ti, porque el Reactiva, el Impulsa Perú ha sido el Impulsa de los financieros, el Impulsa de los banqueros. Entonces, ¿de dónde te vas a fondear? ¿De dónde vas a sacar el dinero si no va a ser justamente de tus ahorros? Va a ser solamente lo que ellos quieren. Pero dentro de este esquema económico que tenemos en el país, dar la pensión, o mejor dicho, devolverle la plata en estos momentos, ¿puede ser la decisión más prudente? Para mí para mí no solamente es prudente, es la más inteligente para la economía a futuro. ¿Y por qué te lo explico, Pedro? Porque a ti te sirve más un peruano vivo o un peruano muerto. ¿Qué te sirve más? ¿Quién te produce plata? ¿Quién es un peruano económicamente activo? ¿Alguien que está vivo, alguien que está muerto, alguien que está enfermo? Obviamente, el que está sano, el que está trabajando. Te produce más dinero una persona que puede generar trabajo, que está con su negocio, o un desempleado. Te produce más dinero una persona que está trabajando dentro de lo formal, o una persona que ya no puede más, cierra su negocio y se va de ambulante. ¿Quién te produce más dinero? Entonces, si tú le das la posibilidad de darle a este peruano un respiro económico con su propio dinero, no lo vas a mandar a la informalidad, no lo vas a mandar como lo hemos hecho en la pandemia. En la pandemia lo más inteligente era salvar vidas, incluso por las AFPs. ¿Quieres tener 7 millones de esclavos? Oye, dale su plata porque se te van a morir 5 o 6 millones. Claro, entonces, pero también, eso es lo más inteligente. Pero también a largo plazo, Pedro. Pero el ministro Contreras, incluso dentro de lo que significa la reforma de pensiones, tocó el tema de la devolución de las AFPs. De hecho, que lo habrás leído, en la que él plantea que aquellos trabajadores, los aportantes, que recuperaron su dinero, a quienes les dieron su plata, sus 17.000, ahora lo que podría ser 19.800, que tengan que devolver de forma progresiva aquella plata que les pertenece. Te di la plata, ahora devuélveme.
Es lo que plantea la reforma del ministro Contreras. Claro, porque ellos están defendiendo el negocio de las AFPs. O sea, eso hay que tenerlo claro. El ministro está defendiendo un negocio. ¿Tú crees que las AFPs están contentos de haber tenido de 149.000 millones de fondos, haber bajado a manejar 116.000 millones de fondos? No. Y es por eso que nos han incrementado a nosotros la comisión, nos han puesto seguros, sobre seguros, porque ya no saben por dónde más desplumarnos. Y lógicamente el ministro va a decir, ahora devuélveme la plata. ¿De dónde le va a devolver la gente la plata? ¿De dónde le va a devolver si lo que han hecho las AFPs durante todo este tiempo, además, es desaparecer los fondos de los peruanos? Ustedes habrán recibido muchas llamadas telefónicas. Señorita, yo tenía tanto en mis fondos y ahora no tengo nada. Entonces, esto es una realidad. Solamente que ellos viven en una burbuja y nos quieren engañar. La diferencia, Pedro, Katiuska, es que ahora los peruanos ya tienen acceso a sus estados de cuenta. Sí. Ahora ellos ya se dan cuenta de todo. Ellos se dan cuenta de todo. Ya no viene el ministro a engañarnos, a decirnos que esto es lo mejor. Ya nadie le cree este gobierno. Este gobierno está defendiendo un negocio, está defendiendo el negocio de las AFPs, y los peruanos tenemos que defender nuestros negocios, tenemos que defender nuestras familias, tenemos que defender nuestras vidas. Es lo que tenemos que hacer ahora, y tenemos que defender nuestros fondos, porque si no, las AFPs, dada la recesión, dada la situación económica, dada la crisis o dado cualquier pretexto, se va a terminar de hacer agua de nuestro dinero, lo que ha pasado. En el Congreso el miércoles la bancada de Somos Perú ha presentado un nuevo proyecto de retiro de las AFPs para que sea en 2 tramos, cada tramo de 9.900 soles, y frente a eso te hago la pregunta, ¿qué aliados, qué congresistas realmente están comprometidos en esta lucha? Conversábamos en la semana con Carlos Anderson, que él decía hay que darle toda la plata a los fonavistas porque ellos van a consumir y se va a reactivar la economía. Claro que sí. ¿Tienen más congresistas que puedan tener esta visión y que puedan acelerar estos proyectos de leyes? Katiuska, yo he visto que sí. Es más, mira, ¿para qué se arañan tanto si las personas que van a retirar ni siquiera tienen 2 UITs? Te estoy diciendo, la cifra es clara. Vamos a la SBS a ver la data. 5.1 millones de afiliados tienen menos de una UIT. Entonces, de eso solamente va a ser un porcentaje muy pequeño de personas que van a sacar soles más. Exacto, ¿no? Que saquen toda su plata. Si tú tienes los 4.400, 4.600, saca todo tu dinero. Ahora, respecto al tema del Fonavi que me preguntabas, el tema de los fonavistas es otro tema, Katiuska. En el Fonavi siempre ha habido plata. Le comentaba a Pedro eso. Cuando yo salí del Congreso dejamos en las cuentas 2.200 millones, por si no es más. Plata cash. No es que no había plata. No es que ¿Y dónde estaba la plata? La plata estaba en las cuentas de bancos. Yo siempre dije, ¿cómo le va a convenir a Interbank, por ejemplo, devolverle a los fonavistas? Interbank manejaba y hasta ahora tiene cerca de 805 millones de los fonavistas. El grupo BCP tiene cerca de 404 millones de los fonavistas, porque están en depósitos. BBVA tiene 505 millones, Scotiabank, hasta el Banbif y todos los bancos. La pregunta que yo hacía era, ¿por qué los 2.200 millones de los fonavistas no están en el Banco de la Nación? ¿Por qué no sirven para que el Banco de la Nación dé los créditos que estaban dando los maestros, que estaban dando los funcionarios públicos? Porque ellos decían que estaban desfinanciados para algunos créditos que el Estado daba a bajo costo a los funcionarios públicos. ¿Por qué se lo daban al privado? Ahora, lo curioso es, si yo le doy mi plata al privado, en cambio de crecer, ¿por qué la plata va decreciendo? Sacamos, ¿cuánto es lo que te paga un banco anualmente a un plazo fijo en el Perú? El que mejor te paga es, digamos, un 8%. Con 2.000 millones, yo estaría generando a una tasa de 8% por año 140 millones. En estos 2 años que yo he salido del Congreso, esos 2.000 millones ya eran 2.200, ¿ah? Pero pongamos ejemplo 2.000, ya habrían tenido su hijito de 240 millones. Eso es lo que tendría ahora el Fonavi, ¿no? Pero sin embargo, ese dinero no hay. En cambio de crecer, está decreciendo. La pregunta del millón es, al banquero que con la plata del Fonavi le prestaba dinero a todos los peruanos a altas tasas de interés, antes que nosotros estemos hasta 300% y ahora hasta 80%, ¿le conviene agarrar todo ese dinero y devolverlo? No. La conchudez de este ministro, y eso hay que decirlo, Pedro y Katiuska, como es haber propuesto, junto con los representantes del MEF y la ONP en la Secretaría Técnica, que se devuelva el dinero a los fonavistas en 8 años.
¿Por qué le vas a devolver en 8 años si tienes la plata cash? Por darle facilidad al banquero de que vaya así cobrando poco a poco. Entonces, aquí hay una serie de cosas que nosotros tenemos que ver. Y si solamente en el FONAVI decimos, Pedro, antes de terminar, podemos generar 140 millones de interés por año, imagínate lo que está generando el dinero del Fondo Consolidado de Reservas de la ONP, que tiene 25.000 millones en distintos bancos. O sea, eso está, pero ganando intereses. Cecilia. Alguien por ahí está millonario sin trabajar con la plata de la gente. Gracias. Estaremos conectados a su programa los días domingo. El domingo yo voy a estar a las 10 de la mañana contándoles sobre la última reunión que ha habido el día de hoy en FONAVI, donde hay empresas que estaban trabajando con la plata del FONAVI que obviamente no quieren devolver todo el dinero. Gracias, Cecilia. No nos perdemos su programa entonces.